Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y en la seguidilla de temas que venimos desarrollando con respecto a la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir, hoy vamos a hablar de un principio, yo diría, maravilloso. Ahora, por supuesto que no estoy desmeritando ninguno de los anteriores, sino que es cada vez que nos adentramos más en la mente y en los pensamientos, en la palabra de Dios, entonces vemos que realmente conocerlo a Él es hermoso, es grandioso. Por eso digo, es un principio maravilloso que yo estoy seguro que poco se maneja. Estoy segurísimo que poco se maneja, y por eso te quiero invitar a que le prestes si a todos los anteriores temas les has prestado toda tu atención, que este no vaya a ser la excepción, que este sea inclusive muchísima más atención, porque te aseguro vas a aprender algo maravilloso que te va a servir para que en el resto de los días, meses, años que Dios te dé vida en este mundo, yo estoy seguro que tus pensamientos serán otros, tu forma de hablar será otra y tu forma de actuar totalmente diferente. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios de los cielos, cómo nos enseña su palabra, en la cual nos quiere Él ver todos los días. Y pues también quiero comenzar con una corrección, y es que el día de hoy es el día número 14 de esta serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir, porque ayer había dicho yo que era el 14, no, ayer era el día 13. Hoy día viernes 22 es el día número 14 de la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir. Bueno, ¿y de cuál principio estamos hablando? Nada más y nada menos que el principio de integridad. Oye, pues, de ser íntegros. Eso sí que es un principio. Eso sí que es maravilloso. Vuelvo y te hago la salvedad. No quiero decir bajo ninguna circunstancia que los demás no lo hayan sido. No, en absoluto. No estoy diciendo esto, sino que porque la integridad es algo que quizás poco se trabaja, poco se estudia al interior de la vida cristiana. Es más, sí, por ahí algunas veces uno escucha esa palabra, que tal persona es íntegra, pero no, te aseguro que no conocen a fondo realmente, según la palabra de Dios, lo que significa la integridad. Por eso es un principio maravilloso, es un principio que seguro que lo tenemos que trabajar mucho, y todos los días de nuestra vida, todos los días absolutamente. La integridad es ordenada a partir de la decisión personal de actuar según las disposiciones divinas. Ponle sentido, ya comencé. La integridad es ordenada a partir de la decisión personal de actuar según las disposiciones divinas. Mira qué interesante. Es tu decisión actuar según la palabra de Dios. Cuando tú tomes esa decisión, entonces comenzó ese principio en tu vida. Bendito sea el Señor. Solo puede ser íntegro quien está dispuesto a honrar a Dios a través de sus acciones. Por eso te estoy diciendo,
mucha atención, mucha atención. Deuteronomio 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, puntos suspensivos. Si quieres lo puedes leer todo, que sería muy bueno, precisamente Deuteronomio 28:1, pero traigo solamente ese primer versículo para que tú comprendas de lo que requiere Dios para poder entender su palabra. ¿Cómo? Prestar atención. Acontecerá que si oyeres atentamente. Por eso es lo importante de poder prestarle atención a Dios y a su palabra. Entonces solo puede ser íntegro quien está dispuesto a honrar a Dios a través de sus acciones. Bueno, entonces te das cuenta que por eso hay total veracidad, no porque yo sea quien lo diga, es que es el principio de ser íntegros. La integridad es la que lo demanda, es lo que aprendemos, es lo que estudiamos de Dios a través de su santa palabra. Entonces mira cómo es la integridad de fondo, tan profunda realmente, que solamente la puede vivir quien está dispuesto a honrar a Dios con sus acciones. Porque con sus acciones es porque ya ha aprendido a hablar un lenguaje apropiadamente cristiano, y porque ya controla su forma de pensar, porque sabe cuando le llega un pensamiento inadecuado e inmediatamente lo saca, lo pone fuera de sí mismo, porque no le da cabida a nada de eso. Entonces sabe pensar, sabe hablar, y aquí dice porque también sabe y conoce las acciones que debe ejecutar. La razón básica de por qué no podemos ser íntegros se debe a que muy pocos han decidido tener a Dios en su estilo de vida. ¿Qué te parece? Mira, entonces qué interesante es este principio, y por eso sigo enfatizando, este principio es muy escaso. No porque no exista, no. El punto no es porque no exista, no es porque sea un caramelo escaso de esos que cuando se va a llenar un álbum, entonces se tiene que comprar muchos y muchos y muchos para poderlo obtener. No, es que ese principio tú lo tienes ahí mismo. Si tienes a Cristo, ahí está para que tú lo desarrolles. Si tú creíste en Dios a través de su Hijo que Él envió, entonces tú tienes la facultad de desarrollar ese principio. Pero no hagas de que siga siendo un caramelo escaso bajo ninguna circunstancia. Escucha esta parte. La razón básica de por qué no podemos ser íntegros se debe a que muy pocos han decidido tener a Dios en su estilo de vida. Esto es realmente importantísimo y que llama toda nuestra atención. Así debería de ser. ¿Por qué? Porque no se ha decidido tener a Dios en su estilo de vida. Tú, por ejemplo, en un día, 24 horas, te hago la pregunta para que medites. ¿Cuántas de esas 24 horas tienes en ese estilo de vida en cuenta a Dios en todo, como lo dice Él? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es maravilloso, ¿cierto? Bueno, es que este principio exige, este principio demanda, este principio me dice a mí: tienes que pagar el precio que yo te pido que tienes que pagar. ¿Cuál es? Entonces decide tener a Dios en tu estilo de vida. Un ejemplo muy claro de la Biblia lo vemos en José. José es el hijo de Jacob, ¿cierto? José, hijo de Jacob, cuando éste fue seducido por la esposa de Potifar, no cayó, no cedió a las pretensiones o deseos que esta mujer le propuso que hicieran. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios para que aprendamos que en José se evidencia ese principio de él, de integridad. Vamos a leer. Te invito para que abras la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 39, y yo te lo voy a leer en la NTV. 39, sí, todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo para que entiendas el texto como contexto del mismo, ¿cierto?
todos estos versículos. Vamos a leerlos. Génesis capítulo 39, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó ella, pero José se negó. «Mire», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios». Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Versículo 11. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión. Ponle sentido a esta frase, versículo 17. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos». ¿Qué te parece? Vamos a leer todo el capítulo como te dije. Luego el versículo 19 dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Mira pues esta hermosa historia, ¿cierto? ¿Por qué te quiero traer a colación este personaje y el testimonio de su vida en cuanto al principio de integridad? Bueno, porque precisamente mira lo que decíamos al principio de lo que habla, de lo que significa ese principio. Solo puede ser íntegro quien está dispuesto a honrar a Dios a través de sus acciones. Ahora vamos a enlazar una cosa con la otra, ¿cierto? Vamos a enlazar. Dice que la integridad es ordenada a partir de la decisión personal de actuar según las disposiciones divinas. Entonces, estas frases que te estoy diciendo, enlázalas con la actitud de José. La razón básica de por qué no podemos ser íntegros se debe a que muy pocos han decidido tener a Dios en su estilo de vida.
¿Acaso José eso no fue lo que tuvo en su vida? ¿Te das cuenta? Cuando efectivamente Potifar compra a José de los, como dice la palabra de Dios en el versículo 1, de los mercaderes ismaelitas, entonces él comienza a usarlo como esclavo. Pues así fue que él lo compró. Se lo vendieron como esclavo, él lo compró como esclavo. Y esa fue la vida que comenzó a darle en su casa como esclavo, ¿cierto? Y en las ocupaciones que Potifar le daba a José en su casa, él observaba que había algo diferente. Ahora, no era el único esclavo que trabajaba con Potifar. Había muchísimos más, muchos más, por supuesto. Pero aquí está el tema fundamental. Aquí está lo que tú y yo tenemos que aprender a comprender y a entender de parte de Dios. Y es lo que Dios colocó en este hombre. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Hoy por hoy se llama gracia. Se llama también presencia de Dios. A eso se le llama lo que estaba en la vida de José. El versículo 2 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía. Pero mire el versículo 3 lo que dice: Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Mira todo lo que estaba allí. Ahora, ¿estamos hablando aquí de integridad? No, aquí en estos momentos no estamos descubriendo el principio de integridad, porque tú puedes pensar, pero es que hay muchas personas que también son muy buenos empleados, son muy buenos sirvientes, hacen muy bien las cosas. O sea, José no es el único que ha habido, ni ahí seguramente ni habrá. Bueno, haciendo esas conclusiones, hasta ahí podría estar bien, pero es que el tema es el de más abajo. El tema está aquí y es lo que dice en el versículo 7. Dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Mira, aquí comienza el tema realmente a ser más exigente. Es decir, la integridad de José fue probada, como la inocencia en su principio en el Génesis. En el Génesis, cuando nos enseña que fue probada, no dice la palabra claramente fue probada, pero Dios le ordenó a Adán y Eva de que no comieran del fruto del árbol prohibido, y ellos realmente comieron. Es decir, ellos estaban en una inocencia no comprobada hasta que no se les dio la orden de que no podían comer del fruto del árbol prohibido. Pero cuando se les dio la orden, sabemos todos el resultado: comieron. Entonces ellos no eran inocentes, ellos hasta ahí fueron inocentes. Ya después el pecado entró en ellos. Así, en estos momentos, Dios estaba prosperando a José de tal manera que era de bendición para su amo Potifar. Pero cuando llega un punto muy importante, que es la esposa de Potifar, del cual la palabra de Dios no nos enseña su nombre, se conoce como la esposa de Potifar, por supuesto. Entonces nos dice que ella lo vio, pero con otros ojos, no como un esclavo ni como un sirviente, sino lo vio como un hombre, y deseó estar con él en la intimidad, tener sexo con él, estar en la cama con él. Y por eso dice la Biblia: ven, acuéstate conmigo. Ella le dijo. Pero aquí comienza entonces ese principio de integridad a ser probado en la vida de José. Aquí, en estos momentos, es cuando este principio comienza a relucir. Y es en este momento, puede mostrarse en otros ejemplos como tal. Se puede evidenciar en otros ejemplos y lo podemos ver, lo podemos entender muy bien. Pero José, dice el versículo 8, pero José se negó y antes le dijo: mire, yo le digo algo, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción a usted, porque usted es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios, ¿te das cuenta? De esto se trata la integridad. De esto se trata la integridad. Y yo lo quiero dejar en puntos suspensivos, porque te quiero invitar para
para que oremos, y también te dejo la tareita para que en este día sea tu meditación este texto, es decir, este capítulo de la vida de José con respecto al principio de integridad, porque hay mucho para poder aprender acerca de este principio. Te invito para que te acerques a Dios, así con tanta seguridad como lo vivía José, tanta que él le dijo a la mujer, a la esposa de Potifar: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Dios Padre, hoy me acerco a ti, dile, me acerco en el nombre de Cristo Jesús, porque estoy aprendiendo, y cada vez que aprendo más de ti, entonces te estoy conociendo. Conozco un poquito más de lo que tú me quieres enseñar. Y este principio de integridad, Señor, no solamente lo quiero conocer, dile, lo quiero aprender a vivir. Quiero dar cada día un paso más y más, Señor, de tal manera que yo te pueda agradar como José te agradó a ti, Señor bendito. José tenía claro algo, y era que donde él estaba Dios. Por eso él dijo: sería un gran pecado contra Dios. Señor, coloca en mí siempre el deseo, porque yo estoy dispuesto de que donde yo esté, dile, donde yo esté, yo pueda representarte bien, y que no cometa ningún pecado contra ti, sea el que sea, Padre Santo. Bendito seas por enseñarme tu palabra y tu verdad a través de estas meditaciones. Quedo atento, Señor, quedo atento con todo mi ser para seguir aprendiendo de ti, porque te quiero agradar y glorificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida familia, muy complacido, muy alegre, y me gozo mucho en el Señor por cada enseñanza que transmitimos a través de estas meditaciones del pan de vida, porque sí que forman el carácter de Cristo en la vida de todo aquel que quiere, y si tú lo quieres, así va a ser. Ánimo, que el Dios de los cielos nos está enseñando su santa palabra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y nos encontramos. También les quiero informar que la siguiente semana es precisamente Semana Santa, y el lunes es festivo, como también los días jueves y viernes. Solamente entonces las meditaciones El Pan de Vida, alimento que viene de Dios, las vamos a transmitir martes y miércoles. Ya nos encontraríamos nuevamente el lunes de Pascua. Dios les bendiga mucho. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.